Supercrack Estrella presenta Entre el cielo y la tierra. En este video lanzo una teoría, una reflexión si quieres, que a más de uno no gustará, pero a otros les gustará, sobre todo a esos que comparten la teoría de que nunca hemos salido de la tierra, como a los que creen en la tierra plana. Baste decir que esto no es una teoría que defienda esta teoría, aunque se ajuste en muchas cosas a sus creencias, pero en una época donde la censura es tan evidente, quiero exponer todo esto. Ya he dicho que esta teoría no defiende si es cierto o mentira esta teoría, pero sí comporte algunas cosas con ellas. Es molesta para las élites, y es que decir lo que parece una mentira lanzada por aquellos los que dominan y controlan el mundo se vuelve para estas élites un gran enemigo a silenciar. Puedes hablar con libertad sobre guerras, pero que no se te ocurra decir que nunca salimos de la Tierra. Esto sí que de verdad molesta, porque es salir de esa realidad Matrix donde estamos metidos. Pero ¿por qué digo todo esto? Pues basándome en la Biblia, y en esta ocasión no me refiero a la cúpula que dice la Biblia que rodea la Tierra, usada en ocasiones por los terraplanistas. Hay otra historia donde nos cuentan que nunca llegamos al alcanzar el cielo, y esta historia bíblica es la Torre de Babel, una construcción en Babilonia, el gran imperio de entonces, que quería llegar al cielo por medio de construir una gigantesca torre que llegara hasta el cielo, ahora llamado espacio. Pues bien, mi reflexión que no gustara ni siquiera a los creyentes de la Biblia. Es porque Dios, si en aquellos tiempos no quiso eso ocurriera con la Torre de Babel, creando la confusión entre los humanos y dividiéndolos con los idiomas, ahora en nuestro tiempo, o mejor dicho los tiempos del siglo XX, que fue cuando se mandó un cohete a la luna si quería Dios, en aquellos tiempos no quiso, y ahora sí, no parece que tenga mucho sentido. ¿No será acaso que no llegamos a la luna? Vamos a ver, no es que Dios pensara que con una torre se pudiera llegar a la luna, Él sabe que eso era imposible, es claro y evidente que no se puede hacer. Nadie discute esto, pero entonces ¿por qué Dios no lo consintió? Porque lo que parece que castigó Dios fue la soberbia de querer hacer una torre que llegara hasta la luna. Hoy en día se dice que Estados Unidos en la Babilonia de aquellos tiempos, y lo sabemos porque al igual que ellos se pensó en llegar al cielo, pero esta vez con un cohete, como los babilonios ellos tenían los medios y la tecnología para hacerlo. Y esta es la razón por la que yo pienso que Estados Unidos es la nueva Babilonia. Pero pensó Dios que con un cohete, creo que lo llamaron Saturno 1, se llegaría a la luna. Pienso que no, es una teoría, solo una reflexión. El cohete sería como la Torre de Babel, y como castigo Dios esta soberbia, supongo que creando lo que se llamó la Guerra Fría, dividiendo al igual que con los idiomas en la Torre de Babel. ¿Quiere esto decir que los extraterrestres y los ovnis no existen? No, solo que son lo que siempre fueron: demonios, ángeles caídos, encerrados en otra dimensión, lo que ellos, me refiero a las élites, llaman el antimundo, donde fueron encerrados. El pozo del abismo es la barrera natural que nos separa de esa dimensión donde están encerrados, y que la Biblia dice que será abierto ese pozo del abismo. En realidad un pozo es un agujero negro, esa es la barrera, un agujero negro, y pensemos que ese mundo es tan real como el nuestro, solo que tienen distintas leyes para regirse. Para empezar sería un mundo invisible, quizás un mundo creado de antimateria. Nosotros no podemos atravesar ese agujero negro por nuestra condición material, pero los que están al otro lado de ese agujero negro sí, es por esto que vemos ovnis y extraterrestres. De todas formas no quiero decir que los planetas no existan, aunque es complicado definir con esta teoría qué serían esos planetas que vemos. Es solo una teoría y por supuesto no me cierro a esta teoría, no descarto nada y trabajo con la mente abierta en todo lo demás, incluido la existencia de otros planetas, pero la reflexión queda aquí. Hay una canción que dice: entre el cielo y el suelo hay algo, con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo, que solo da una faz. El apóstol Juan, con el fin de narrar los eventos de los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis encierra muchos escenarios y alegorías, para explicar el juicio de Dios sobre la tierra. En este libro se marca el fin de la maldad en la tierra mediante catástrofes y cataclismos que, según el mismo Jesús, fueron revelados por Dios para que no permanezcamos ignorantes de los eventos por venir. Curiosamente, la palabra Apocalipsis procede del término griego apokalisis, que significa quitar la cubierta o develar, quitar el velo. Debido a su importancia profética, el libro de Apocalipsis tiene la capacidad de exponer el plan de Lucifer, y en el camino, la agenda terrenal de sus seguidores. Como se ha visto en diversos artículos, estamos hablando de sociedades secretas, escuelas místicas, religiones gnósticas y toda organización ocultista que exalta la figura de este ángel caído como su dios.
La película de Bryan Singer utiliza el concepto del final de los tiempos para promover nuevamente un evangelio luciferiano y gnóstico a las masas. El significado de X-Men, Apocalipsis y cómo se reescriben las profecías bíblicas. El culto al dios egipcio. En Sabanur, que significa el primero, Dios menciona yo soy el primero y el último, se presenta como un dios del antiguo Egipto. Él es el primer mutante, exaltado por sus poderes sobrehumanos, entre ellos el edificar construcciones con la mente. En los avances de la primera película se ve cómo este dios construye una pirámide, símbolo que es replicado en la actualidad por la masonería y se encuentra detrás del billete de $1. Los símbolos y rituales del antiguo Egipto son reutilizados actualmente por las sociedades secretas como una fuente de conocimiento oculto. El ojo de Horus, aka ojo de Lucifer, aparece en la introducción de la película, justo frente a una gran X. En la historia en Sabanur, Apocalipsis, es traicionado por un grupo disidente durante el ritual y es sepultado por 2000 años bajo la ciudad de Egipto. En 1984, es liberado de su prisión gracias a una sociedad secreta que encuentra su ubicación y es resucitado. Noten el inicio del paralelismo con la segunda venida de Cristo, la cual se hará más evidente por los eventos que desencadenan su despertar. Dios como el antagonista. Mientras esto tiene lugar, la agente de la CIA Moira McTaggart descubre los planes de esta sociedad para traer de vuelta a su deidad. En su encuentro con el profesor Javier, ella explica la connotación religiosa de este mutante en la actualidad. En sus mismas palabras, él es una síntesis del sistema religioso mundial. Es curioso cómo se referencia a la Torre de Babel, una historia del libro de Génesis capítulo 9. En un análisis profundo, podemos leer que la Torre de Babel explica los intentos vagos del hombre por ser más grande que Dios, construyendo una torre que llegue hasta el cielo. Al final de la historia, Dios destruye la torre y confunde las lenguas de sus habitantes dispersándolos por el mundo. En un sentido espiritual, este capítulo descubre las razones de por qué Dios debe ejecutar el juicio final y evitar que la maldad siga poblando la tierra. En la película, el mutante juega al papel de Dios al afirmar que nunca podrán herirlo desde la Torre de Babel. Una inmensa estructura que se parece a una torre fue encontrada recientemente sobre la superficie lunar. Los cazadores de anomalías piensan que esto podría tratarse de una antigua Torre de Babel. Hay incontables enigmas en relación a la Luna, esperando ser resueltos o explicados. Cada uno de estos misterios puede significar una pieza importante al momento de completar el acertijo global sobre la humanidad y su historia. Aun cuando la ciencia moderna no proporciona explicaciones concluyentes. Es normal que estos misteriosos hallazgos provoquen más preguntas que respuestas. Si tomamos como modelo el asunto de la piedra tallada más grande jamás hecha por manos de humanos, el monolito de Baalbek en el Líbano, teniendo un peso de más de 1650 toneladas. No obstante, los científicos aún están intentando investigar cómo las personas de la antigüedad pudieron lograr todo esto, considerando la carencia de comprensión sobre el uso de las herramientas en esa parte de la historia. En cambio, otras personas lo relacionan a una clara señal de la existencia de civilización antigua y adelantada, o inclusive una gran plataforma de descenso para una civilización extraterrestre. Precisamente en el lugar de esperar toda eternidad para una contestación oficial de lo que puede ser, las personas prefieren especular por medio de la filtración de las pistas disponibles a través de las imágenes que vamos exponiendo a continuación. Una de las muestras más recientes de un enigma aún sin resolver podría revelar rastros significativos sobre nuestra historia antigua y la presencia extraterrestre en nuestro sistema solar procedente de nuestro satélite natural como la poderosa Luna. Uno de los referentes en el análisis de Google Moon, el mexicano Geek de YouTube, se topó con una misteriosa estructura que aumentaba de altura desde la superficie de la Luna. La enorme torre se halla en un cráter que está ubicado entre Rupes Biebig y el cráter Rimae Marsenius y se cree que podría tener más de 3 millas desde el nivel del suelo. ¿Sería posible que estemos observando una base lunar artificial creada por una civilización alienígena inteligente? Entonces bien, según con ciertos analistas de ovnis, es muy posible que la estructura tenga una naturaleza de origen artificial, ya que se parece mucho a las luces de la ciudad moderna. Además existe una fuerte verosimilitud entre esto y las luces misteriosas que aparecieron en el planeta enano Ceres, el cual también emana luz desde un cráter. ¿Es esta una simple casualidad, o es más de lo que parece? ¿Se trata esto de una estructura elaborada por una raza extraterrestre después de todo? Si es así, ¿se trataría de la legendaria Torre de Babel, una base escondida o edificación en la Luna? ¿O más bien se trata de un faro extraterrestre que se encuentra recopilando información sobre los seres humanos?
En todos estos casos, solo podemos teorizar, pero las coordenadas son de código abierto y ratificaron, cualquier persona comprometida con investigar esto puede observar por sí misma la anomalía lunar y discutir sobre este caso. La Biblia está llena de viejas historias, de mitos que, en muchos casos, encerraban moralejas con algo que enseñar a aquellos, que en una época de nuestra historia al leer y escribir, el conocimiento por tanto, estaba reservada a unos pocos y solo la tradición oral servía, para mantener ese hilo cultural a las personas. Para muchos historiadores la Torre de Babel no era más que un mito, sin embargo la existencia de construcciones, con carácter religioso ritualista, en toda Mesopotamia hacen que una corriente de arqueólogos la sitúen en la antigua Babilonia. Para ello se apoyan en los relatos del historiador griego Heródoto. Este narraba que al pasar por Babilonia, en el siglo V AC, observó una construcción, una gran torre que podría medir más de 90 metros con una estructura escalonada en 7 pisos. Se subía a lo más alto de ella siguiendo una escalera en espiral. Llamaba la atención que estaba adornada con ladrillos azules esmaltados imitando el azul del cielo, como en la puerta de Ishtar. En su cima se ubicaba un templo dedicado al dios Marduk y todos los años se celebraba una ceremonia en la que su rey renovaba su reinado haciendo un pacto entre aquel dios y él. Toda la tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los hombres en su emigración hacia Oriente hallaron una llanura en la región de Sennaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. Se sirvieron de los ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de argamasa. Luego dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no estemos más dispersos sobre la faz de la tierra. Mas Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo, he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así, Yahvé los dispersó de allí sobre toda la faz de la tierra y cesaron en la construcción de la ciudad. Por ello se la llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por toda la superficie. Este es el relato bíblico que nos habla de la misteriosa Torre de Babel que pretendía llegar al cielo y de la confusión de lenguas que Yahvé lanzó sobre constructores y trabajadores. Su ubicación hemos de fijarla hace más de 4000 años en la zona de Irak, donde, por ubicación vamos a encontrarnos con todos los lugares con los que nos habla la Biblia o bien en sus cercanías. Es cierto que durante siglos se ha tenido por un hecho, o acontecimiento, legendario ¿y si fuera realidad? Pero la Torre de Babel vuelve a ser noticia por la incesante búsqueda que arqueólogos e historiadores, ortodoxos y heterodoxos, hacen en toda la zona en busca de su rastro. Destaca la labor que realiza el profesor de la Universidad de Londres, Reino Unido, Andrew George, quien mediante el canal Smithsonian, cree que hay las suficientes evidencias arqueológicas para pensar que la Torre de Babel existió realmente. En la memoria de muchos, y como enseñanza eterna, quedará la Torre de Babel como un símbolo que representaba el pensamiento judeocristiano así como por ser la semilla del origen de las lenguas. Fue desde el canal Smithsonian donde se presentó una tablilla de piedra, conocida llamada Estela de Oslo por la que se trata de demostrar la existencia de la Torre de Babel. Así el relato bíblico del Génesis, capítulo 11, cuenta que la Torre de Babel la construyeron los descendientes de Noé, en un prado o llanura denominada como Sennaar. La construyeron con una misión. Temeroso el pueblo que la ira de Dios pudiera echarse sobre los hombres, como sucediera con el diluvio universal, decidieron construir un edificio que llegara hasta el cielo. Se dice que el propio Dios decidió castigar aquella ofensa de aquellos seres pecadores confundiendo las lenguas. Una vez que este suceso se produjo, al no poderse comunicar, dejaron la construcción y se dispersaron por todos los territorios. De ahí vendría, según la Biblia, la diversidad de lenguas del mundo. Andrew George examinó la tablilla fechada, datada hacia el siglo VI a.C., hallada en Babilonia hace más de un siglo, y que había pasado inadvertida a los estudiosos e investigadores. Así el historiador pudo traducir, según lo grabado en la tablilla, que en la zona existía una estructura de 7 pisos, escalonada, con una figura humana que porta un cetro, con azulejos vítreos, y el nombre de un rey, Nabucodonosor II. Curiosamente Nabucodonosor II fue gobernante regente de Mesopotamia al que se debe la conquista de Judá y Jerusalén, constructor de los bellos jardines colgantes de Babilonia y cuyas reformas en los órdenes sociales de su reino marcaron toda una época. En la tablilla se puede leer 2 inscripciones.
La primera dice, Etemenanki, Sigurat Babel, siendo su significado, torre del templo de Babilonia. La segunda hace referencia a los muchos de pueblos que se ocuparon desde el mar superior, el Mediterráneo, hasta el mar menor, el Golfo Pérsico, para la construcción de la misma. Parece obvio pensar que se trataba de la mítica construcción. Breaking Israel News entrevistó a Andrew George y en el transcurso de la misma insistió en la tablilla como prueba de la existencia de la Torre de Babel, así como el origen del mito de las lenguas y su confusión por parte de la más alta divinidad religiosa. Hay muchos puntos en los que los historiadores y arqueólogos coinciden, así la construcción de la estructura, el color azul de la torre y bajo el reinado de Nabucodonosor II, que mandó construir en Babilonia la torre y hacerla símbolo de su capital. Solo resta saber dónde se construyó la torre, así el lugar pudo ser una región conocida ahora como Al-Qasr, en el sur de Bagdad. Si consultamos Google Earth en las coordenadas, a 300 metros del mítico río Éufrates, podríamos tener el punto donde se encontraba el Sigurat de Marduk, en las cercanías de donde el líder iraquí Saddam Hussein construyó uno de sus palacios. Curiosamente Marduk significa en sumerio Sor joven o novillo del dios Sol, pero su nombre es semítico, diferente al resto de sus dioses, que eran sumerios. Babilonia tuvo la hegemonía, Marduk, hijo de Ea, o sea Enki, se convirtió en la figura central del sistema religioso pagano, según lo escrito en el Código de Hammurabi. Pero la ciudad de Babilonia no iba a tener suerte, pues fue destruida en 689 a.C. por Sennacherib, quien destruyó el Etemenanki. No obstante, los reyes neobabilónicos invirtiendo en ello 88 años, y cuyo edificio principal era el templo de Marduk, Esagila, relacionado el Sigurat Etemenanki. Como dato indicar que en Babilonia había 53 templos a los grandes dioses, 55 capillas a Marduk, 300 capillas para divinidades terrestres, 600 para las celestes, y 400 altares. Toda una ciudad dedicada a sus diferentes dioses. Babilonia se reconstruyó por Asaradón entre el 680-669 a.C. y Asurbanipal entre los años 668-626 a.C. Posteriormente por Nabucodonosor, y su destrucción total fue debida al azote del rey persa Jerjes, Asuero, en el año 469 a.C. Así pues el Etemenanki existía antes del reinado de Hammurabi, 1792-1750 a.C. En el poema de la creación de Babilonia, Enuma Elish, escrito poco tiempo tras el reinado de Hammurabi, se habla de Esagila, el templo de Marduk, edificado tras la nueva creación del mundo, pensándose que estaba edificado un siglo antes de escribir dicho poema, es decir, hacia el segundo milenio antes de Cristo. Sobre el tiempo de su construcción podemos saber que Peleg Cabor, la ciudad de Mari, en el Éufrates medio, o Fáliga en la época grecorromana, existió hacia el 2269 a.C. al 2030 a.C. Peleg significa división, debido a que en sus días se dividió la tierra, la población de la tierra, de allí los había esparcido Yahvé sobre toda la superficie de la tierra. En las tablillas de Sharkali-Sarri, rey de Akkad, sucesor de Sargón I, en tiempos de los patriarcas, se dice que se restauró una torre-templo en Babilón, Babilonia o Babel, y en los registros sumerios de Skadinjirá, o lo que es lo mismo, del Acadio Babilón. Una vez que la ciudad fue arrasada y la torre-templo casi destruida, el tiempo sería su juez inexorable. Las necesidades de elementos de construcción hizo que sirviera de improvisada cantera, como ocurriera con el revestimiento de la Gran Pirámide en la construcción del Cairo, y quedó reducida a un monte que recordaba, lejanamente, el bello edificio que antaño allí se alzó. Es la historia y localización de la Torre de Babel, o con los otros muchos nombres que esa misma historia la ha querido esconder y recordar. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.